Bien, entonces, pues ya habiendo sustituido la relación que teníamos, sustituido en esta ecuación, tenemos una nueva ecuación que es VCC igual a RC y C más voltaje colector emisor. Comúnmente vamos a hacer la suposición de quienes sí conocemos. Conocemos VCC porque esa es nuestra fuente. Conocemos de momento RC porque eso es el asociado a ya sea una resistencia o a un sensor o algún otro dispositivo. Digamos que conocemos esto de aquí. Conocemos el voltaje colector emisor porque esto lo sacamos de la hoja de especificaciones. Y reitero, bueno, lo podemos sacar de la hoja de especificaciones, pero dependerá de qué región estemos hablando. Entonces, conocemos esos tres. El que no conocemos es esta corriente. ¿Por qué? Pues porque esa corriente está evidentemente en función de estos tres parámetros. Entonces, lo que se necesita hacer aquí es, como yo no la conozco, pero esa corriente es la que necesito fijar, cambiar o hacerle lo que sea, entonces es despejarla. Entonces, ¿cómo? Pues recuerden que tenemos VCC del lado izquierdo, del lado derecho tenemos voltaje colector emisor. Entonces, esto está sumando, pasa del otro lado restando. Y ya que lo tenemos de esa manera, si queremos despejar la corriente, lo único que me estorba es la resistencia C, entonces C se está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Recuerden que cuando dividen algo, pasa dividiendo a todo lo que estaba a su lado izquierdo. Entonces, con eso podemos obtener esta ecuación que es la corriente de colector. Igualmente, si en algún problema ya les dieran la corriente de colector, pues entonces esa corriente de colector pues sería la que tendrían y a lo mejor tal vez la resistencia sería la que habría que despejar. ¿Por qué? Hay veces que lo que sí pueden tener es algo así. Tener VCC, un sensor, pero este sensor les dice, ¿saben qué? Yo trabajo con 10 o 100 miliamperes. Pero resulta que si me conectas así, digamos directamente a voltaje, aunque sea el voltaje, tal vez te dice, yo trabajo con un voltaje de 12 volts y a 100 miliamperes. Con eso yo te aseguro un buen trabajo. Si me conectas, me das más o menos voltaje o más o menos corriente, pues dependiendo, a lo mejor me quemas, ¿no? El problema es que los sensores industriales pues no deben de quemarse porque son muy caros. Entonces, me debes de conectar correctamente, pero ¿qué crees? Si me conectas directamente así, lo que va a pasar es que locamente o muy intensamente yo voy a empezar a jalar mucha corriente, mucha corriente. Entonces va a llegar un punto espérenme. Ya. Entonces, hay veces que estos sensores te dicen, si me conectas así directamente a la corriente, a tu fuente, pues resulta que sí, al principio voy a consumir los 100, pero a lo mejor después voy a empezar a consumir más corriente, 110, 120. Hay sensores o hay ciertos dispositivos que si los conectas directamente al voltaje, empiezan a consumir más corriente, empiezan a demandar mucha. Entonces, pues ahí, ¿qué se puede hacer? Ah, pues muy fácil, ¿no? Lo que yo puedo es limitar esa corriente de alguna manera. ¿Y cómo? Lo puedo hacer a través de una resistencia. Entonces, esta resistencia, que la voy a llamar C, es la encargada de limitarme en el transistor el flujo de esa corriente que fluye a través del sensor. Entonces, hay veces que para ciertos sensores hay que agregarles una resistencia y esas resistencias se llaman limitadoras. Entonces, pues como se llaman limitadoras, pues
se llaman así justamente porque limitan el flujo de corriente. Entonces, lo que comúnmente se hace es nuevamente meter esto como una sola cosa, que tenga una resistencia y un consumo de voltaje, que es con lo que estamos haciendo este análisis. Entonces, bueno. Esa es otra posible cosa que se puede aparecer mucho en la industria. Entonces, nosotros ya sacamos una ecuación que relaciona la corriente en colector, pues con ciertos parámetros conocidos, ya sea que VSC siempre lo vamos a conocer, tal vez voltaje colector casi siempre, pero a lo mejor depende de si queremos conocer RC o si queremos conocer la IC. Porque pues hay veces que esos sensores, pues reitero, ya tienen una corriente fija, entonces a lo mejor lo que hay que encontrar es una resistencia que me fije adecuadamente la corriente. O al revés, o sea, ya depende mucho del caso. Pero pues están relacionadas muy semejante. Entonces, en el caso de que me pidan la resistencia limitadora, pues entonces en lugar de RC, aquí aparecería la corriente en colector igual a RC. Pero bueno, básicamente estas dos ecuaciones son lo mismo, entonces nada más hay que tener cuidado con lo que nos están pidiendo. Bien, entonces eso es, por un lado, eso fue un camino, fue el análisis de un camino. Recordemos que habíamos empezado el análisis de este camino. Habíamos dicho que teníamos otro posible camino y ese otro posible camino es el que viene de BBB hacia la Tierra, y es decir, pasa por ahora la resistencia B y ahora pasa por la base y el emisor. Entonces, este es el otro camino y el análisis, si se dan cuenta, es exactamente el mismo. Tenemos una fuente, una resistencia y BBB. La diferencia notable es que esta, como es una resistencia que nosotros podemos modificar, es así. Siempre, casi siempre, eso sí es una resistencia. Aquí no va a haber la diferencia como en el pasado de que si le conectamos un sensor o que si le conectamos una resistencia, que si le conectamos lo que sea. No, aquí, como es nuestra parte que nosotros podemos modificar y controlar para que la corriente que viene por aquí sea la adecuada o la que queremos, entonces esa casi siempre es una resistencia. La resistencia de base. Entonces el análisis es lo mismo, nosotros tenemos BB, tenemos la resistencia y por tanto habíamos visto que pasa una corriente de base y esa corriente de base pues es igual, si pasa por base, entonces quiere decir que pasó por RB y entonces quiere decir por lo tanto que se genera también un voltaje. Entonces tenemos voltaje en RB, RB como tal misma, y después tenemos esta diferencia de potencial que es voltaje base emisor. Les adelanto de una vez que ese voltaje base emisor es equivalente a que ustedes lo vieran como un diodo y ronda aproximadamente en los 0.7 volts. Como si fuera también ese voltaje base emisor, comúnmente se le puede llamar voltaje de prendido, que es el que sirve justamente para prender a mi transistor, igual que como pasaba en los diodos. Entonces ese voltaje base emisor también lo encuentran en el datasheet. Lo encuentran en el datasheet y comúnmente ronda los 0.7, aunque dependiendo la potencia o qué tanta corriente nos dé chance el transistor de conducir por el corrector, pues a veces va a bajar, a veces puede ir como en los 0.5 volts o a veces puede subir y puede rondar los 0.9 volts aproximadamente. Entonces dependerá mucho, pero más o menos ronda por esos valores para que lo consideren. Bien, entonces, pues el análisis que hay que realizar es el mismo. Tenemos la ley de caídas de voltajes de Kirchhoff, donde voltaje BBB es igual a la caída que hay en la resistencia, que es voltaje en RB, más la caída que hay en base emisor, que es voltaje BE.
Nuevamente aplicamos la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje en RB pues es igual a RB por la corriente en B. Reitero una vez más, lo correcto sería poner primero voltaje en RB igual a RB por la corriente que hay en RB. Pero como les acabo de decir, pues sale una corriente por aquí que antes de entrar a la base, pues pasa por la resistencia. Entonces, esta es una corriente de base. Entonces, ¿qué es? Justamente esto de acá. Bien. Entonces, tenemos la corriente de base. Reitero una vez más, es el mismo análisis que hicimos anteriormente en el otro caminito. Y entonces sustituimos este aquí. Sustituimos el voltaje en RB en esta ecuación, dándonos esto. Pero sabemos al mismo tiempo que la IB está relacionada por esta ecuación. Recuerden, o lo que es equivalente a IC igual a beta veces IB, que pues si lo despejan, pues esto de aquí está multiplicando, pasa de este lado dividiendo, que es esta ecuación de aquí. Y entonces pueden sustituir esa corriente en base, la pueden sustituir aquí, que es este parámetro. Entonces, sustituyendo, pues ahora tienen BB es igual a RB por la corriente en colector entre la beta más el voltaje base emisor. Finalmente, como les he estado comentando, el parámetro que más se puede modificar y que nos permite controlar es RB. Entonces, pues es lo que vamos a despejar. Yo tengo BBE de este lado sumando, pasa de este lado restando, que es esto de aquí. Luego la beta está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, recordando que pasa multiplicando a todo. Entonces la beta, que es esta de aquí, por la resta previamente antes despejada. Y luego la corriente la resistencia de base está multiplicado por la corriente de colector. Y entonces esa está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, si nosotros conocemos beta, que es del transistor, BB, que esa comúnmente es una fuente que también nosotros proporcionamos. Voltaje B, que también me lo da el transistor, la hoja de especificaciones. Solo me faltaría conocer la corriente de colector para poder obtener la resistencia de base. Pero resulta que yo ya saqué cuánto vale esa corriente de colector, ¿no? Que está acá arriba. Entonces, si yo conozco la corriente de colector, puedo sacar la resistencia de base. Entonces, esas dos ecuaciones son sumamente importantes. Son como las dos ecuaciones más importantes que hay aquí cuando tenemos este modo. Esa de ahí y esta de acá. Si nosotros, de hecho, las tienen que tener ahí súper mega presentes, son las dos ecuaciones que reúnen el comportamiento básico de nuestro transistor conectado en modo emisor común. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, todo en orden. Ok. ¿Los demás? No. No. Ok. Bien, entonces también como dato les dije que si bien a veces podíamos tener diferentes bases, en el caso de nosotros, perdón, diferentes fuentes, en el caso de nosotros, como solo tenemos una, pues podemos hacer que BB sea igual a BCC, una sola fuente, y no importa. O sea, lo único que cambiaría es que esto sería igual a BCC menos BBE por la beta entre la corriente de colector. Entonces, pues, para que lo consideren. Aquí, bueno, justamente se hace el comentario de que BBE es propio de cada transistor, ronda
entre los 0.4 y los 0.8 volts. Comúnmente hay transistores de baja potencia que pueden consumir menos y hay otros que se llaman pares Darlington, que no los vamos a ver, pero los pares Darlington son para conducir corrientes muy grandes. Entonces, el voltaje de prendido es un poquito mayor, pero bueno, solo para que sepan que ese voltaje de prendido, mucha literatura lo que hace decir siempre es que voltaje VE va a ser igual a 0.7 volts. Pero recuerden que eso es porque hacen una aproximación como si fueran los diodos, pero eso no siempre es completamente cierto. Siempre hay que ver ese voltaje de prendido, hay que verlo preferentemente en las hojas de especificaciones, porque a pesar de que varíe poquito, entonces si varía poquito, si el diseño no tiene que ser muy preciso, pues no va a haber problema. Pero si nos encontramos con lo que les decía, un sensor demasiado quisquilloso con las corrientes, pues si nos pasamos lo podemos quemar, ¿no? Entonces no nos conviene tener tanto margen de error. Entonces, bueno, eso ya depende de el caso de ustedes como diseñadores. En el caso de que alguno de ustedes, pues les toque ver algo así en la industria y se tengan que dedicar a algo así en la industria. Si no, comúnmente los industriales, pues solamente tienen que al menos reconocer lo que hace un transistor y cómo es físicamente un transistor, y bueno, sería suficiente. Entonces, bueno, aquí les pongo un resumen de las ecuaciones. Por un lado tenemos las que ya habíamos sacado antes, que son pura función de las corrientes. Y por otro lado, pues les pongo el de IC y la de RB. Recuerden que estas dos ecuaciones, esta y esta, pues básicamente vienen obtenidas por la combinación de estas dos, más aparte la ley de caídas de Kirchhoff. Y por otro lado, pues aquí, así como antes les había hecho, aquí tal vez me faltaría agregar su equivalente, que es RC. En el caso de que tengamos que sacar RC, pues es BCC menos BCE entre IC. Y aquí pues les hago la misma, ¿no? En caso de que se necesite sacar por alguna cosa IB puramente, pues se puede hacer este cambio, ¿no? Que es IB es igual a BB menos BE entre RB. Entonces recuerden que aquí en esta no aparece la beta porque aplicamos ahí justamente la equivalencia de IC es igual a beta veces IB. Pero bueno, ese es el resumen de ecuaciones. Y ya está. Dos comentarios que luego suele aparecer en la literatura. Primero, nosotros obtuvimos esta, bueno, les puse esta ecuación de aquí. A ustedes que les encanta hacer puros formularios. Entonces, muchas veces este número que sale de hacer beta entre 1 más beta, se le denomina alfa. Por eso le puse este alfa aquí. Ese es por un lado. Y por otro lado, la potencia que consume un transistor viene dada por esta fórmula, que es la corriente en base por el voltaje base emisor más la corriente en colector por el voltaje colector emisor, que básicamente es la suma de las dos potencias individuales de cada caminito. O sea, la corriente en colector pues tiene asociada al voltaje colector emisor, y la corriente en base pues tiene asociado al voltaje base emisor. Entonces la potencia pues siempre es la multiplicación del voltaje por la corriente. Bien. Entonces, bueno, se los puse aquí resumiendo para que lo tengan más a la mano. Entonces vamos a ver un ejemplito. Un ejemplo muy sencillito.
que nada más nos dice calcular la corriente de colector, es decir, hay que calcular IC, calcular alfa y calcular la corriente de emisor, que es IE. Entonces hay que calcular dos corrientes y alfa. Si beta, vamos a suponer que tenemos un transistor donde beta es igual a 150 y la corriente de base es 15 microamperes. Una vez más, recuerden que la corriente de base siempre tiene que ser pequeña para ver reflejada una buena amplificación en la de colector. ¿Por qué? Porque recordemos que la corriente de base tiene un límite para llegar a la saturación. Entonces, la idea es justamente movernos entre el límite. Recuerdan que les ponía justamente lo de la manguera, cuando la tenían no apretada, cuando la tenían completamente apretada. Y aquí hay un intermedio en donde la medio aprietan, la medio no. Entonces, justamente es jugar con ese intervalo y eso, recuerden, que viene regido por esa corriente de base. Bien, entonces, pues tenemos la beta y tenemos la corriente de base. Entonces, ¿quién me relaciona la beta, la base, con alguna más? Pues esta de aquí, ¿no? Por ejemplo. Esa de ahí, si ustedes tienen la corriente de base y la beta, se puede obtener la corriente de colector, que es uno de los incisos que me está pidiendo el problema. Entonces solamente hay que sustituir, pues la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces sabemos que beta es 150 y la corriente de base son 15 microamperes. Recuerden, microamperes es por 10 a la menos 6. Entonces esto es equivalente a 150 por 15 por 10 a la menos 6 amperes. Dando entonces, hagan esta operación. $2.25 por 10 a la menos 3. Perfecto. Sí. ¿Cuánto le salió? 2.25. Ah, no, sí. También a mí. Bien, entonces recuerden que el por 10 a la menos 3, pues es mili, ¿no? Entonces lo pueden dejar así como 2.25 por 10 a la menos 3 amperes o 2.25 miliamperes. ¿Lo podemos dejar como 0.00225? Podrían, pero no se los recomiendo porque si los dejan así cuando les sale microamperes, se confunden mucho. Lo vi bastante en algunos exámenes que se confunden bastante todavía con usar la notación científica. Entonces, se comen ceros a veces. Entonces, pues, si no se van a confundir, sí. Pero también recuerden que en la industria, en las hojas de especificaciones y en muchos lugares, se van a encontrar con esta notación. Con mili, micro, kilo y demás. Entonces, es más común esa notación. Pues en algún momento forzosamente vas a tener que convertir. Entonces, pues sí, como quieras, pero pues tampoco. Si te salen un microamper, pues no te recomiendo, tendrás que escribir el 0.0000001 amperes. Y si en caso de que te llegue a salir un nanoamper, pues vas a tener que escribir el 0.000000678 Entonces, como estamos hablando de que estas corrientes son relativamente pequeñas, pues se puede hacer un poquito tedioso y confuso escribir tantos ceros, ¿no? Pero bueno, como quieran.
Bien. Entonces, con eso ya tenemos la corriente de colector. Nos falta la corriente de emisor y alfa. Entonces, la corriente de emisor, pues la corriente de emisor viene relacionada con esta ecuación y con esta ecuación. Entonces, para sacar esa corriente de emisor, ya sea que conozcamos corriente de base o corriente de colector, o que conozcamos beta. Ambos casos, beta y la corriente de base. Se pueden ocupar cualquiera de las dos fórmulas. En este ejemplo lo resolví por las dos fórmulas. Primero por la suma de beta más 1 por IB. Y entonces, pues el beta pues es 150 más 1 por la corriente de base, que son los 15 microamperes. Entonces, hagan esa operación, por favor. $2.265 por 10 a la menos 3 O lo que es equivalente a... microamperes. No. Miliamperes. Sí, miliamperes. Perdón. Mili por 10 a la menos 3. Micro por 10 a la menos 6. Y es más. Mili se representa por una M y es por 10 a la menos 3. De hecho, les pasé la tabla, creo. Micro, no porque ambas empiecen con M significa que se tenga que llamar micro. Es una U. Como una U, ¿no? Ajá, es la U por 10 a la menos 6. Luego, milimicro, nano, es una N y es por 10 a la menos 9. Eso es por hacia abajo. Y hacia arriba, pues recuerden que tienen el kilo, por ejemplo, el mega y el giga. Es decir, aquí está la unidad. Esto es unidad sin nada. Es decir, amperes, normal. Y después acá tenemos kilo, que se representa por una K y es por 10 a la 3, positivo. Luego tenemos mega, que es una M mayúscula. M mayúscula. Las que son por 10 a la menos 3 son mayúsculas. Esta es una K mayúscula. Entonces, mega, y ese es por 10 a la 6. Y finalmente tenemos giga, que se representa por una G mayúscula. Y eso es por 10 a la 9. Yo sé, Carolina, que pues hay que empezar con las clases para los niños, pero... Bien, entonces tenemos giga, mega, kilo. Hacia arriba, que es por 10 a la menos 10 a la 9, 10 a la 6 y 10 a la 3. Y hacia abajo tenemos las chiquitas, que son mili por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6 y nano por 10 a la menos 9. Desde luego que en sus respectivos casos tenemos todavía más unidades, tanto más unidades grandes. Después del giga viene el tera y después hay otras unidades. Y también hay chiquitas, vienen otras unidades. Después del nano viene el pico. Entonces, pues también existe el femto y bueno, hay un montón. Pero las comúnmente utilizadas son estas. Hasta giga y por el otro lado hasta nano. Entonces, acuérdense, micro es la U. Bueno, en realidad no es una U, es una nu. Es Que es de... la letra griega, ¿no? Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces,
regresando. Y bueno, recuerden que que son los prefijos, la G, la M, la K, la M minúscula, la NU, o la U minúscula, si lo quieren ver, o la N minúscula, son prefijos. ¿Qué quiere decir? Que de la unidad van antes. Si estamos hablando de volts, pues puede haber nanovolts, microvolts, milivolts, kilovolts, megavolts y gigavolts. Comúnmente los kilovolts se utilizan en la industria común, los megavolts se utilizan para distribuir energía eléctrica a sus casas, por ejemplo. Y los gigavolts se utilizan cuando se genera esta electricidad en una termoeléctrica, por ejemplo, o en una nuclear, en una planta nuclear. Milivolts, pues ya han visto que en circuitos pequeños se puede utilizar, su celular luego utiliza en el orden de milivolts o la unidad. Microvolts se utiliza en cosas de diseño demasiado así específicos, y nanovolts, esos puede ser que en algunos sensores se pueda utilizar. También puede haber, si hay volts, cualquier unidad entra. Es más, pascales, puede haber gigapascales y nanopascales. Esas unidades de presión. Unidades de fuerza, newtons, giganewtons, meganewtons, kilonewtons, milinewtons, micronewtons y nanonewtons. Frecuencia. Una DINA. ¿Cómo? Una DINA también. Así. Exactamente, podría ser. Frecuencia, gigahertz. Recuerden, los procesadores de sus teléfonos y los de su computadora trabajan en gigahertz. Megahertz, los procesadores antiguos trabajaban en ese orden. Kilohertz, hertz, milihertz, microhertz, nanohertz. Eso es de frecuencia. ¿Qué otra? O sea, toda unidad que haya de cualquier cosa que se mida puede existir. Entonces, para que lo consideren. Ok, entonces regresando al ejemplo. Borrando mi tablita. Pues les decía que había dos formas de medirla, que es a través de de obtenerla, perdón, esta fórmula que es beta más 1, que es la corriente, que ya la sacaron, o de esta, que es la suma de las dos corrientes, que es corriente de colector más la de base, que es la de 2.25 miliamperes más 15 microamperes, y pues igualmente nos da los 2.265. Directamente se puede ver por inspección. Y finalmente el alfa, que recuerden que es beta entre 1 más beta, y nos da 0.9933. Entonces, pues bueno, eso es un ejemplo nada más de aplicación de fórmulas. ¿Alguna duda? No. No. Bueno, nos quedan 20 segundos. Entonces, si no hay dudas, pues hasta aquí la vamos a dejar. ¿Por qué?